para todos. Mi nombre es Manuela Molina. Soy estudiante de sexto semestre y pues el día de hoy vamos a estar teniendo la charla de vasopresores inotrópicos. El objetivo de esta charla es dar una revisión general acerca de fisiología cardiovascular y pues las indicaciones de estos fármacos, que pues claramente es un tema muy extenso y complejo, por lo que solo se abordarán las características principales. Este es el índice de la charla, primeramente fisiología cardiovascular, efectos cardíacos de anestésicos, vasopresores, inotrópicos, este manejo y finalmente un caso clínico recomendado y la bibliografía. Listo, comenzando por fisiología cardiovascular, es importante primero recordar el concepto de potencial en reposo. Recordemos que las concentraciones intracelulares de diferentes iones varían, por lo que intracelularmente el sodio tiene una concentración baja, mientras que el potasio tiene una concentración alta. Y existe una bomba ATPasa de sodio-potasio que bombea dos potasios de manera intracelular por cada tres sodios que se bombean de manera extracelular. Considerando lo anterior, el movimiento de potasio hacia afuera de la célula y a favor de su gradiente de concentración, por lo que está mayormente intracelular, genera una mayor pérdida de cargas positivas desde el interior de la célula y genera que el interior de la célula se vuelva negativo con respecto al entorno extracelular. Esto genera entonces un potencial de membrana en reposo normal de la célula ventricular de negativo 80 a negativo 90 milivoltios, refiriéndose, por ejemplo, a los miocitos. A partir de lo anterior, pues surge el concepto de potencial de acción, que también se conoce como espolarización, y es el fenómeno en el que el potencial de membrana celular se vuelve menos negativo, es decir, más positivo, y alcanza un valor umbral. Entonces, en esta gráfica de la derecha podemos ver cómo se efectúan los potenciales de acción de los miocitos y del nodo sinoauricular. Primeramente, los miocitos, es decir, células del músculo cardíaco ventricular, el potencial de acción va a estar desencadenado por la apertura de canales de sodio, lo cual va a generar un pico súbito. Después, esta meseta va a estar mantenida por canales de calcio tipo L y la repolarización se va a dar por la apertura de canales de potasio. Por el contrario, el potencial de acción de las células marcapaso, como las que se encuentran en el nodo sinoauricular, va a estar desencadenado primariamente por la apertura de canales de calcio y la repolarización se va a dar de igual manera por la apertura de canales de potasio. Y esta gráfica de la izquierda ilustra un poco cómo se relacionan los diagramas de potencial de acción en relación con diferentes ubicaciones anatómicas del corazón. Y los canales iónicos pueden ser dependientes de voltaje o ligando, dependiendo del ion del que se esté hablando. En cuanto a las propiedades cardíacas, es muy importante hacer la aclaración debido a que pues, los vasopresores inotrópicos van a afectar estas diferentes características. Entonces tenemos que el inotropismo se refiere a la contractibilidad del corazón, vasmotropismo es de excitabilidad, dromotropismo se refiere a la conductividad y el cronotropismo el automatismo. Y finalmente, pues el linfotropismo es la capacidad de relajación cardíaca. En cuanto a la inervación cardíaca, es importante decir que esta tiene una influencia importante por parte del sistema nervioso autónomo, tanto el parasimpático como el simpático. Primeramente, el sistema autónomo parasimpático va a inervar aurículas y tejidos conductores y va a actuar a través del neurotransmisor acetilcolina, por lo que va a actuar sobre receptores M2 para producir efectos cronotrópicos, dromotrópicos e inotrópicos negativos, es decir, una disminución de la frecuencia, contractilidad cardíaca. Por el contrario, el sistema nervioso autónomo simpático tiene una distribución más amplia por todo el corazón, se origina en la médula espinal torácica, desde las vértebras T1 a T4, y va a estar mediado por la liberación de noradrenalina, generando efectos cronotrópicos, dromotrópicos e inotrópicos positivos en contraste al sistema parasimpático. Y este va a tener un efecto en los receptores adrenérgicos beta 1, que son de alta concentración en el corazón, son los principales activados, y los receptores adrenérgicos beta 2, que tienen una menor concentración y están principalmente ubicados en las aurículas. Siguiendo con la inervación cardíaca, pues tenemos que los nervios simpático y vago van a tener diferentes efectos basados en su lateralidad. Es decir, los nervios simpático y vago derechos
van a inervar el nodo SA, mientras que el izquierdo van a inervar el nodo AB primariamente. Y en cuanto al inicio y la resolución de los efectos, se sabe que los efectos vagales tienen un inicio y una resolución muy rápidos, mientras que los efectos simpáticos tienen un inicio y una disipación un poco más gradual. Este gráfico obtenido de fisiología de Boron ilustra un poco acerca del ciclo cardíaco y los diferentes eventos que tienen lugar pues, a lo largo del ciclo cardíaco. Se ilustra pues cómo se da la sístole, la diástole, sístole y diástole, afectado pues por la apertura y cierre de las diferentes válvulas cardíacas y se presentan estos eventos pues del ciclo cardíaco. Primeramente en diástole va a haber un llenado ventricular seguido por una contracción isovolumétrica en la que va a haber un cambio de la presión ventricular sin alteración del volumen. Después se presenta la eyección ventricular, la relajación isovolumétrica en la que nuevamente hay cambios de presión sin alteración de volumen y nuevamente comienza el ciclo con el llenado ventricular. Es importante saber que el llenado ventricular diastólico se da mayormente de forma pasiva antes de la contracción auricular y que este fenómeno solo contribuye el 20 a 30% al llenado ventricular. Este diagrama de la diapositiva pretende ilustrar un poco los determinantes de la función ventricular, aclarando que pues se da de manera multifactorial. Primeramente, pues aclaremos que el gasto cardíaco se define como volumen sistólico por estar afectado por una serie de factores. Primeramente está la precarga, que se define como el volumen ventricular telediastólico, es decir, el volumen remanente al final de la diástole. Y esta precarga va a ser afectada a su vez por una serie de factores, siendo el principal, el más importante de estos, el retorno venoso. También se tiene en cuenta la volemia, la distribución de la volemia afectada por postura, presión intratorácica, presión pericárdica y tono venoso, el ritmo, refiriéndose a la contracción auricular, y la frecuencia cardíaca. El volumen sistólico también va a estar afectado por la carga, que se define como la tensión de la pared ventricular durante la sístole, es decir, esta tensión a vencer por el ventrículo. Y el principal elemento de esta poscarga va a ser la resistencia vascular sistémica. Finalmente está la contractilidad, también conocido como inotropía, que se define como la capacidad intrínseca del miocardio para bombear. Hay otros factores que también pueden afectar el volumen sistólico, como lo son la disfunción valvular o alteraciones de la pared miocárdica, pero estos tres son los principales. Y también es importante aclarar que el índice cardíaco, definido como gasto cardíaco sobre área de superficie corporal, presenta también un índice del gasto cardíaco, pero este está más ajustado a la superficie corporal del paciente. Esta diapositiva es similar a la de gasto cardíaco y pretende pues también ilustrar un poco acerca de los eventos y segmentos que se llevan a cabo durante el ciclo cardíaco. Entonces, si uno comenzara en este punto, que es el punto A, acá se da el cierre de las válvulas auriculoventriculares y esto desencadena una contracción isovolumétrica en el que el cierre de las válvulas genera un aumento súbito de la presión ventricular sin cambios en el volumen. La apertura de las válvulas semilunares en el punto B va a desencadenar una eyección rápida del volumen ventricular seguido por una eyección lenta. Y en el punto D se encontraría el cierre de válvulas semilunares, lo cual desencadena pues, una relajación isovolumétrica en el segmento DE, en el que nuevamente hay una disminución de la presión ventricular sin alteraciones en el volumen dentro del ventrículo. Y finalmente, el punto E representaría la apertura de las válvulas auriculoventriculares. La evaluación de la función cardíaca es esencial para poder determinar el estado de los diferentes parámetros cardíacos y la evaluación se puede dar tanto en la función sistólica como en la función diastólica, indicando diferentes patologías. Primeramente, en la función sistólica, uno de los parámetros de mayor peso va a ser la fracción de eyección, específicamente el ventrículo izquierdo, el cual va a estar definido como el volumen diastólico menos el volumen telesistólico, es decir, al final de la sístole, dividido sobre el volumen diastólico. Y este parámetro puede ser medido en el contexto preoperatorio a través de diferentes técnicas. Se puede utilizar cateterismo cardíaco, estudio de radionucleótidos,
ecocardiografía transesofágica y ecocardiografía transtorácica, como la que se ilustra en la diapositiva. La disfunción diastólica, por el contrario, puede ser evaluado por ecocardiografía Doppler en un examen transtorácico o transesofágico. Pasando un poco en cuanto a la función de la vasculatura sistémica, es importante recordar que la mayoría de la bulimia se encuentra en circulación sistémica, no pulmonar, y específicamente en las venas, lo cual genera, pues en estas, una capacidad de reservorio. Y se presentan a continuación tres situaciones en las que, digamos, alteraciones de la bulimia o inducción de anestesia pueden generar cambios en la vasculatura sistémica. Una disminución de la bulimia va a generar primeramente un aumento del tono vascular mediado por el sistema parasimpático, es decir, una vasoconstricción, seguido de una disminución de reservorio de las venas y finalmente una desviación de la sangre hacia otras partes del sistema vascular. Un aumento de la bulimia, por el contrario, va a generar un aumento en la capacidad, o sea, venodilatación, y una inducción de anestesia va a generar una disminución del tono venoso, una acumulación de sangre en los reservorios, es decir, aumenta la capacidad de reservorio, una disminución del gasto cardíaco y, consecuentemente, hipotensión. El control de la circulación sistémica se da de manera multifactorial también, pero un rol muy importante lo juegan los factores derivados del endotelio, los cuales pueden ser divididos en estas cinco categorías principales. Se encuentran los vasodilatadores, vasoconstrictores, anticoagulantes y fibrinolíticos y factores que inhiben la agregación plaquetaria. En vasodilatadores se encuentra el oxidolítico y la prostaglandina I2 como vasoconstrictores endotelinas y tromboxano A2, anticoagulantes como trombomodulina y proteína C, fibrinolíticos como activador tisular del plasminógeno, también conocido como TPA, y factores que inhiben la agregación plaquetaria como el óxido nítrico y la prostaglandina I2 nuevamente. Es importante saber que entonces patologías del endotelio pueden alterar el control adecuado de la circulación sistémica. El control autonómico de la vasculatura, al igual que en la inervación cardíaca, va a tener un rol esencial y en este escenario se va a dar principalmente por el sistema nervioso simpático, cuya función principal va a ser la regulación del tono vascular. Ahora, esta regulación del tono vascular puede darse de manera arterial o venosa, teniendo diferentes efectos. Las variaciones del tono vascular arterial van a generar una regulación de la presión arterial y una distribución del flujo sanguíneo, mientras que variaciones del tono venoso van a generar alteración de la capacidad vascular, de la acumulación venosa y del retorno venoso al corazón. En cuanto al estado del tono vascular, la vasoconstricción va a ser generada principalmente por receptores adrenérgicos alfa 1 y la vasoconstricción, este fenómeno se da de manera muy potente en músculo esquelético, riñones, intestino y piel y es menos activa en órganos como el cerebro y el corazón. Por el contrario, la vasodilatación se va a dar principalmente por estimulación de receptores adrenérgicos beta 2 y en el músculo esquelético va a ser generada por un aumento del flujo sanguíneo en respuesta al ejercicio como estímulo. Finalmente, de esta sección de fisiología cardiovascular, es importante saber que el control de la presión arterial nuevamente va a ser multifactorial y que algunas causas de la disminución de la presión de pulso, definida como presión arterial sistólica menos diastólica, van a ser disminución en el volumen sistólico, aumento en la resistencia vascular sistémica o ambos factores combinados. El control de la presión arterial se puede dar en diferentes cronologías y diferentes mecanismos van a actuar en diferentes momentos. Para un control inmediato, principalmente se tiene una regulación para el sistema nervioso autónomo, y por varoreceptores periféricos que sensan estos cambios de la presión arterial, ubicados principalmente en la bifurcación de arterias carótidas comunes y en el arco aórtico. En cuanto a la cronología media, se tiene muy importantemente el sistema renina-angiotensina-aldosterona, la secreción de arginina vasopresina y la alteración del intercambio capilar normal. Y finalmente, a largo plazo, el riñón y los mecanismos de regulación van a jugar un papel esencial debido a que en el escenario de hipotensión se va a generar retención de sodio y agua en un intento por aumentar la bulimia, mientras que en hipertensión se va a dar un aumento en la excreción de sodio y agua con el objetivo de disminuir la bulimia.
En esta siguiente sección se refiere a los efectos cardíacos de anestésicos y la importancia de estos radica en que en contextos de anestesiología o en contextos intraoperatorios, diferentes agentes van a tener efecto en diferentes parámetros cardíacos, los cuales pueden ser revertidos con el uso de vasopresores e inotrópicos. En términos generales, los agentes anestésicos inhalados, intravenosos e incluso locales van a tener como efecto estos tres principales pues, resultados. Primeramente, una disminución del automatismo del nódulo SA, por lo que se definen como cronotrópicos negativos. Va a haber una disminución de la contractibilidad, por lo que se definen como inotrópicos negativos, y una depresión de la conductividad, resultando en dromotropismo negativo. Y en estas dos tablas obtenidas del libro de anestesiología de Morgan, se evidencia con más precisión los efectos cardiovasculares de agentes inhalados como óxido nitroso, alotano, isoflurano, desflurano, y de agentes intravenosos como barbitúricos, benzodiazepinas, ketamina, entre otros. Y en esta gráfica, NC se refiere a no hay cambio, cambio nulo. Pasando ya, pues, en cuanto a los agentes per se, pues hay una gran cantidad de información en la literatura, pero la charla se va a enfocar en los mecanismos de acción, indicaciones y efectos cardiovasculares de los diferentes agentes. Entonces, en primer lugar, de agentes vasopresores tenemos la dopamina, la cual es una catecolamina endógena y un precursor metabólico de la noradrenalina y la epinefrina, que ya tocaremos más adelante. Esta tiene efecto en los receptores dopaminérgicos alfa 1, beta 1 y beta 2, y esto va a tener como consecuencia efectos cardiovasculares de aumento de la frecuencia cardíaca, presión arterial, gasto cardíaco y resistencia vascular sistémica. Es importante decir que en el caso de la dopamina, los efectos cardiovasculares van a ser dosis dependientes. Y las indicaciones principales de este fármaco van a ser de soporte hemodinámico en eventos como infarto de miocardio, traumatismo, insuficiencia cardíaca, insuficiencia renal y bloqueos auriculoventriculares de alto grado, los cuales específicamente son bloqueo AB grado 2, MOVIX 2 y bloqueo AB grado 3. La epinefrina también es una catecolamina endógena y un agonista adrenérgico alfa 1 y beta no selectivo. Y sus efectos cardiovasculares son muy similares a los de la dopamina, generando un aumento de la frecuencia cardíaca, presión arterial, gasto cardíaco, resistencia vascular sistémica y volumen sistólico. Y la epinefrina tiene un gran campo de indicaciones, siendo estas asistolia, paro cardíaco sin pulso, taquicardia ventricular o fibrilación ventricular sin pulso, hipotensión tras intubación o sedación, bradicardia sintomática refractaria, es decir, no responde a atropina y estimulación transcutánea, sepsis grave o choque anafiláctico y anafilaxia en la que se utiliza como primera línea. La norepinefrina también comparte características con los dos agentes anteriores, también es una catecolamina endógena. Tiene efecto en receptores alfa-adrenérgicos y beta-adrenérgicos, primariamente beta 1 más que beta 2, y sus efectos cardiovasculares incluyen nuevamente aumento de la frecuencia cardíaca, presión arterial, gasto cardíaco, resistencia vascular sistémica y adicionalmente tiene como efecto una vasoconstricción periférica y vasodilatación de las arterias coronarias. Como indicación, está principalmente indicada en hipotensión aguda y choque, sepsis grave y choque séptico voluntario, adecuada reanimación con líquidos y el manejo posterior a paro cardíaco. La vasopresina ya tiene unos mecanismos de acción un poco diferentes debido a que es un vasopresor no adrenérgico endógeno. Tiene efecto en los receptores B1 del músculo liso vascular y efecto en los receptores B2 del riñones, los cuales se relacionan con las acuaporinas. Los efectos cardiovasculares van a ser aumento de la presión arterial, resistencia vascular sistémica, perfusión cerebral y cardíaca, pero diferente a los dos agentes anteriores, puede que tenga una disminución relativa del gasto cardíaco y de la frecuencia cardíaca. Y puede generar vasoconstricción periférica directa, vasodilatación de las arterias coronarias, y debido a su efecto en los receptores B2 del riñón, van a tener un efecto antidiurético. Las indicaciones principalmente se dan sepsis junto a noradrenalina
Y el objetivo de administrar vasopresina es pues la elevación de la presión arterial media al objetivo y una disminución de la dosis de noradrenalina. Como advertencia importante, se debe recalcar que esta no debe ser utilizada como único vasopresor inicial en la hipotensión inducida por sepsis. La angiotensina 2, su mecanismo de acción principal, pues es una hormona componente de eje renina-angiotensina-aldosterona, derivado del angiotensinógeno y va a ser activada por la enzima convertidora de angiotensina o YEC. Sus efectos cardiovasculares van a ser un aumento de la presión arterial, aumento de la liberación de aldosterona, la cual va a tener un posterior efecto renal y la vasoconstricción. Y la indicación principal es choque séptico u otro choque distributivo que haya tenido fallo terapéutico a otros fármacos. Y finalmente está la etilefrina, que también es un agente simpático mimético con efecto en los receptores alfa-adrenérgicos y beta-1 adrenérgicos, y sus efectos cardiovasculares van a ser aumento de la presión arterial por vasoconstricción, aumento de la contractilidad, aumento del gasto cardíaco, volumen sistólico, tono venoso, presión venosa central y volumen sanguíneo circulante. Y como indicaciones muy importantes, pues esta se administra en hipotensión intraoperatorio y en hipotensión ortostática sintomática, refractaria, otros tratamientos no farmacológicos, como es un cambio dietario a una dieta de elevada en sodio. Pasando a los inotrópicos, uno de los agentes principales que encontramos pues, es la dobutamina, que es un análogo sintético de la dopamina y tiene unión competitiva a receptores alfa y beta en ese orden que se presenta, principalmente beta 1, seguido de beta 2, seguido de alfa 1. Los efectos cardiovasculares van a ser un aumento marcado de la contractilidad, por lo que se considera un inotrópico, aumento de la vasodilatación, aumento de la frecuencia cardíaca y puede tener un efecto nulo o de disminución en la presión arterial. Como indicaciones, pues se administra en descompensación cardíaca aguda a corto plazo, como lo es en un escenario de choque cardiogénico, y se administra en hipoperfusión persistente pese a reanimación con líquidos y vasopresores. Y finalmente tenemos la milrinona, cuyo mecanismo de acción es una inhibición selectiva de la enzima fosfodiesterasa tipo 3, lo cual va a tener como efecto secundario una inhibición de la degradación del AMP cíclico en células musculares lisas del miocardio y vaso. Y esta inhibición de la degradación pues va a aumentar la disponibilidad del AMP cíclico. Los efectos cardiovasculares van a ser aumento de la contractilidad, aumento del gasto cardíaco, aumento de la vasodilatación arterial y venosa periférica, pero disminución de la resistencia vascular sistémica. Y como indicaciones, se administra en insuficiencia cardíaca aguda descompensada, es decir, a corto plazo, y puede ser utilizada como un puente también a corto plazo para trasplante cardíaco o para colocación de un dispositivo de asistencia ventricular izquierda. Esta tabla, obtenida del libro de anestesiología de Morgan, exhibe un poco las dosis y los diferentes agentes vasopresores e inotrópicos, pues ya mencionados, en forma de bolo y de infusión, pues para revisión posterior. Y estas dos tablas obtenidas del libro de emergencias de Tintinali exhiben un poco las contraindicaciones de los diferentes agentes, siendo una de las más repetidas, pues hipersensibilidad a ese fármaco. Ya para cerrar, pues en cuanto a estrategias de manejo, es importante saber que la principal estrategia de manejo va a ser la monitorización hemodinámica y los objetivos de esta van a ser garantizar perfusión tisular y suministro de oxígenos adecuados, predecir la inestabilidad y en caso de que se presente la inestabilidad, pues dirigir la terapia adecuada y evaluar la profundidad anestésica y el control del dolor. Es importante saber que el uso combinado de inotrópicos y vasopresores debe ser individualizado según el perfil hemodinámico del paciente. Y finalmente, este es un caso clínico que fue publicado en el New England Journal of Medicine en el 2024. Fue un caso obtenido del Massachusetts General Hospital y hace referencia a un hombre de 55 años con paro cardíaco, choque cardiogénico e hipoxemia, en el cual se utilizaron pues múltiples de los fármacos que ya se han mencionado. Por temas de tiempo, pues el caso no va a ser exhibido acá, pero pues esta es la presentación por si alguien quiere consultarlo posteriormente.
Y esta es la bibliografía utilizada para la charla. Muchas gracias. Super hermano, muchísimas gracias por tu presentación. Siento que estuvo muy completa, explicaste muy bien. Ahora abrimos la sección de preguntas o comentarios que quieran hacer. Las personas que quieran opinar, adelante. Yo quería decir que en serio me pareció que todo estuvo súper claro y que lo hiciste muy bien, mano. En serio, felicitaciones.